Muy bien, pues siguiendo la tónica que estábamos con los mandamientos, hoy nos toca el sexto, que es quizá el más difícil, por lo menos quizás el menos agradable de tocar, pues en este momento concreto, ¿no? de la historia. En otras épocas quizás no era un tema tan difícil, pero hoy en día sí que lo es. Entonces, a ver, yo quería hacer unas advertencias antes de empezar a hablar. Este es un tema muy polémico, incluso dentro de la propia Iglesia. Dentro de la propia Iglesia hay gente pues, que yo he leído cosas pues, que no concuerdan necesariamente con el discurso oficial de la propia Iglesia y en general de todas las confesiones cristianas. Yo respeto las opiniones de todo el mundo, pero yo voy a hablar en nombre de la Iglesia. ¿Por qué voy a hablar en nombre de la Iglesia? Porque personalmente no me considero autorizado para hablar en ningún otro nombre. Aquí no venimos a escuchar la opinión de nadie, venimos a escuchar lo que dice la palabra de Dios y lo que dice la Biblia y lo que dice la Iglesia, que es lo mismo, ¿no? Con un gran respeto a quien quiera pensar de otra manera, pero yo no puedo hablar de otra forma y no lo voy a hacer. Digo esto porque hace 3 años o así, en un impacto, yo di un seminario, bueno, uno de los talleres sobre el tema de la sexualidad y levantó muchas ampollas. Fue muy poco popular, y lo entiendo, pero al final esto es lo que es. Es decir, tú puedes ir a un gimnasio y hacer un montón de ejercicios y después, justo al acabar, te duchas, te secas y te zampas una caja de donuts, que vienen 6. Y tú dices, bueno, pues es que esto es coherente. Y alguien te dirá, no, no es coherente. O sea, quiero decir, acabas de arruinar el esfuerzo metabólico que has hecho en 1 hora de sufrir. No solamente le has arruinado, sino que encima, pues estás metiendo una cantidad de hidratos, una cantidad de azúcares en tu cuerpo que no te van a venir bien. No, pero es que yo creo que yo quiero comer los donuts. Por supuesto que los puedes comer. Como si quieres 2 cajas. Lo que no puedes decir es que eso es coherente con lo otro que estás haciendo. Tú puedes hacer lo que quieras. Entonces, yo lo primero que quiero dejar claro es que la moral cristiana y la moral de la Iglesia cristiana sobre la sexualidad no es una imposición a nadie. ¿Vale? O sea, cada uno puede vivir su vida y su vida sexual como quiera. Como quiera. La libertad que Dios te ha dado, nadie te la puede quitar. Y eso es así. Entonces, yo estoy totalmente en contra de imposiciones sociales en un sentido o en otro. Antes eran en un sentido, ahora parece que son en el otro. No, yo creo que hay que respetar la libertad de cada cual. Cada cual es muy libre de vivir su vida como quiera. Yo recuerdo que una vez estaba dando una clase, hace 2 o 3 años, sobre este tema, del que hablo poquito, cada vez menos. Antes hablaba más. Y dice un chaval, joder, Josué, es que tú parece que lo que parece que tú quieres es que no hagamos el amor. Él, en vez de hablar del amor, empleó otro verbo, castellano, ¿no? Y yo me quedé así y lo pensé y dije, coño. Y después lo pensé y dije, no, ¿qué va? A mí ni me va ni me viene. De lo tuyo gastas, monín. O sea, hay que decir, ¿a mí qué más me da lo que hagas tú? Finalmente tú vas a hacer lo que tú quieras y es tu vida. Entonces, a mí no me importa lo que tú hagas, salvo el interés que tengo en ti, porque creo que hay cosas que te van a venir mal. También te digo que no fumes costo. Bueno, si lo fumas, pues por supuesto que es tu opción. ¿Quién soy yo para meterme en lo que tú haces? ¿Quién soy yo para meterme en tu vida sexual? Yo no soy nadie. Yo no soy absolutamente nadie. Entonces, la primera cosa que los cristianos tenemos que dejar clara es esta. Hay gente que dice, no, es que tú quieres volver a la época de Franco. No, quita. No, ¿qué va? Yo no quiero volver a ninguna época. Yo simplemente quiero que cada uno viva en la libertad de su conciencia. Eso sí, que no obligue a nadie y también que apechugue con las consecuencias. Las dos cosas. La vida es las opciones que tomas y las consecuencias que esas opciones tienen.
Y es una cosa que tienes que tener en cuenta. Si te comes una caja de donuts para desayunar todos los días, eso va a tener unas consecuencias. Y si sales a correr 5 kilómetros y comes ensalada de tomates con brócoli, va a tener otras consecuencias. Y si fumas va a tener unas consecuencias, y si no fumas va a tener otras. Y cada uno hace lo que quiere, pero tienes que asumir las consecuencias y no echarle la culpa a nadie de las consecuencias que tú has asumido. Bueno, con la sexualidad pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos a ver, la moral bíblica sobre la sexualidad, generalmente en el castellano tradicional se traducía como no cometer actos impuros, ¿no? La Biblia habla de no cometer adulterio, pero bueno, en el ámbito judío y después en el cristiano se hablaba de los actos impuros, ¿no? De la pureza e impureza sexual. Yo hoy en día, es que eso ya no tiene mucho sentido. Yo preferiría hablar de no cometer pecados sexuales. Pecados sexuales son pecados o acciones incorrectas que la religión considera que son incorrectas. ¿Que tú no consideras que son así? Pues allá tú, anchas Castilla, ¿vale? Esto quiero dejarlo bien claro. La pregunta es, en la Biblia hay mandamientos positivos y negativos. Amar a Dios es un mandamiento positivo, honrar a tu padre y a tu madre es un mandamiento positivo, santificar las fiestas es un mandamiento positivo, no matarás es un mandamiento negativo, no cometerás adulterio, no cometerás pecado sexual, es un mandamiento negativo, es un mandamiento de prohibición, ¿no? Alguien diría, bueno, empezamos mal. ¿Por qué un mandamiento de prohibición? Un mandamiento de prohibición no es un mandamiento que intenta limitar una parte de tu ser, y esto es una cosa que hay que entender muy bien, es un mandamiento que intenta potenciar otras partes de tu ser que las acciones prohibidas impedirían potenciar. Me explico. Yo recuerdo que yo solamente he ido al gimnasio en serio una temporada en mi vida. Después toda la gimnasia que he hecho la he hecho en mi casa. La hago todos los días, escrupulosamente o casi, pero en mi casita. Cuando fui al gimnasio, yo recuerdo que el monitor que teníamos siempre decía una cosa, porque había gente que decía, no, bueno, yo como mucho, pero es que luego hago muchos abdominales. Y él decía, no, eso no sirve. Porque había chicos que se entrenaban para hacer culturismo en el gimnasio en el que yo estaba. Bueno, esa gente entrenaban 5 horas al día, pegaban unas palizas brutales, ¿no? Y yo recuerdo que uno de ellos se llamaba Richie, que era más bajo que yo, pero era como un armario, literal, o sea, era como un armario empotrado. A veces se quedaba en sleep y encendía el espejo con luces, ¿no? Se daban una especie de aceite y se ponían a ensayar las poses de concurso, que son hay una serie de poses obligatorias que tienes que hacer, ¿no? Es un mundo, eso es un mundo, ¿eh? Y el monitor siempre decía, el entrenamiento es una parte, pero la parte más importante es la alimentación. Dice, da igual el entrenamiento que tú hagas si no cuidas la alimentación. O sea, una mala comida te arruina 2 horas de entrenamiento. Entonces, esta gente era súper estricta. Yo recuerdo que este chico Richie me dijo una vez que llevaba 3 meses comiendo pollo a la plancha, sin nada, pollo a la plancha con un poco de sal y ensalada sin aceite. 3 meses. Yo creo que comía, desayunaba y cenaba eso, ¿no? Y una amiga que venía conmigo le decía, ¿y qué te dice tu madre? Dice que estoy loco. ¿Por qué? Pues bueno, esta es una comida que no tiene absolutamente ninguna grasa, entonces lo que hacía era perder completamente los lípidos del cuerpo y entonces la piel se te pega directamente al músculo, lo que te da una definición tremenda, que no es sana, pero en concurso, pues claro, es lo que... Hacía más esfuerzo no comiendo que el esfuerzo que hacía en entrenamiento, que era brutal. O sea, eran 5 horas con unas cargas de peso, hacía el doble que yo en peso. Incluso en algunos aparatos más del doble. Pero la comida es fundamental. Lo positivo es el esfuerzo, lo negativo es no comer. El resultado es... El no comer no es una privación de por sí, sino que es un acto positivo para conseguir un bien mayor. ¿Vale? Entonces, este es el sentido. Los mandamientos negativos de la Biblia tienen este sentido. No son mandamientos restrictivos. No son mandamientos que intentan cortar partes de tu naturaleza, sino que intentan mejorar partes de tu naturaleza, impidiéndote hacer cosas que perjudican esa mejora. Esta perspectiva es muy importante, ¿vale? Porque si uno mira
El sexto mandamiento es no, 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 y no, pues apaga y vámonos. No, pero es que no es no porque sí, no porque sí, no porque sí, no porque sí. El tema no es ese, ¿vale? Bueno, mirar, por centrarme un poco, porque no quiero enrollarme demasiado, este es un tema sobre el que podríamos hablar muchísimo tiempo. La sexualidad puedes enfocarla desde 50.000 aspectos distintos: el cultural, el antropológico, el psicológico, el propiamente físico, el relacional. Tiene muchos aspectos que no podemos entrar ahí. Voy a centrarme en los aspectos más de tipo moral, ¿vale? Por explicar un poquitín. Yo creo que en la Iglesia hay mucha confusión en este tema, ¿vale? Lo primero que quiero decir es una cosa que a lo mejor parece evidente, pero no lo es. El problema de la sexualidad, como le vivimos hoy, no siempre ha sido así. Es decir, hace 200 o 300 años, la gente, claro que tenía impulsos sexuales, pero no como ahora. No como ahora. Hace 200 o 300 años, la gente tenía impulsos sobre todo de comer. Hace 200 o 300 años a la gente lo que le importaba era comer. Si veis los grandes bodegones de los pintores flamencos, sí que aparecen mujeres ligeritas de ropa con la excusa de la mitología y todo esto, pero aparecen sobre todo bodegones, con mucha comida. ¿Por qué? Porque en el imaginario de la Edad Media y de la Edad Moderna, lo importante era la comida. ¿Por qué? Porque no había bastante. Entonces la gente soñaba con comida. Creo que es Stendhal, yo creo que en una novela, en Le Rouge et le Noir, creo que es, en Rojo y Negro, habla de que el protagonista, que está en un seminario, ¿no? Dice que los seminaristas, las conversaciones prohibidas que tenían eran sobre comida, no sobre sexo. Pero lo importante era la comida. Era con lo que la gente soñaba, porque no había. O era muy pobre y muy escasa. La gente siempre tenía hambre. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día pasa una cosa muy curiosa, y es que de todas las necesidades básicas, el sexo es la única que no está cubierta permanentemente. Aquí, en Sudán del Sur no es lo mismo el rollo que aquí. Pero aquí es de las necesidades básicas, que son pues el abrigo, la capacidad del descanso, la higiene, la comida, la bebida. Bueno, pues están todas cubiertas, pero el sexo no. Es la única que no está cubierta permanentemente. Es la única que no es tan fácil de satisfacer como ir a la nevera. Para un hombre medieval, ir a la nevera sería una cosa impensable. No había tal cosa como una nevera a la que tú pudieras ir y comer cuando quisieras. No se podía. No se podía, porque no había nevera, ni siquiera había comida. ¿Vale? Hombre, te puedes comer una berza, mordiscos. Pero los niños buscaban pues en el bosque y en el monte. Yo conocí a toda gente mayor que te decía, pues mira, íbamos a buscar avellanas, buscábamos brotes de zarza, buscábamos cosas que se podían comer, y estábamos todo el día pensando en eso. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede entonces? Que al ser la necesidad primaria sin satisfacer, se ha convertido en el gran fetiche de la sociedad contemporánea. Aquello que se utiliza para estimular todas las demás cosas. Por ejemplo, ¿nunca os habéis preguntado por qué quieren venderte un coche y te ponen una chica encima del capó? Digo, ¿qué es que te la regalan con el coche? Si te pones a pensar, ¿qué tiene que ver una chica con un coche? O sea, aparece un coche y una tía encima en bikini. O te ponen una botella de whisky y una tía muy seductora al lado de la botella. ¿Qué pasa, que te la regalan con una botella de Chivas? ¿Por qué? Y a nadie le llama la atención cuando es una cosa muy extraña, ¿verdad? Es que raro. Te pones a pensarlo y dices, qué raro. ¿Por qué será? ¿Whisky, una chica? No, el whisky se bebe. Bueno, pues porque la chica en realidad no es una chica, es un objeto sexual que hace que fije la atención de los hombres, que son quienes mayoritariamente compran whisky o compran ese tipo de coche. Para venderte un coche, yo qué sé, ciertos coches que son típicamente femeninos nunca eran eso, eran otra cosa. ¿Vale? Yo he estado en Puerto Banús y si tú entras en las tiendas de Puerto Banús, de Gucci, de Armani, etcétera, no ves los dependientes que hay. Son unos chicos, vamos, yo recuerdo que pasé una vez por ahí con Anabel,
Y es que me llamó la atención, digo, fíjate qué chicos más guapos, y Anabel decía, efectivamente. Tú no mirabas. Solo dirás tú. Tú mirabas a la ropa solo, ¿no? No, está claro. Pagar 3.000 euros por unos leggings no. No. Bueno, me llamó la atención porque en Zara o por ahí suele haber más bien chicas, pero en estas tiendas, pues pues eso, Gucci, Prada, Armani, etcétera, hay chicos. Pero chicos guapísimos, o sea, modelos. O sea, tíos de 23 o 24 años que están, pues, muy bien. ¿Por qué? Hombre, porque quienes van a comprar ahí son señoras. Señoras con mucho monis y quieren alegrarse la vista, es normal. Esos chicos son hombres objeto, aunque ellos no lo sepan. ¿Vale? Bueno, quiero decir, esto es una cosa que se utiliza continuamente, ¿eh? Y nos hace gracia, pero tiene un resultado. Y el resultado es la erotización de la sociedad. Cuando tú metes una cosa hasta en la sopa, haces que sea importante y que la gente piense en ella. Cuando tú erotizas la sociedad por completo, pues tienes el sexo hasta en la sopa. ¿Y eso qué pasa con eso? Bueno, eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Es un proceso que se acentúa cada vez más. La sociedad se erotiza más y demanda más erotismo. ¿Vale? Y eso tiene una consecuencia importante de presión sobre las personas. De presión sobre las personas. No depresión, sino de presión. ¿Vale? Sobre la gente. En el estado de cosas en el que vivimos, hablar de la moral sexual cristiana es casi hacer el ridículo. Porque no te entiende nadie. La gente te mira y te dice, pero eso ¿cómo va a ser? ¿No? ¿Cómo vas a estar hasta los... Las españolas se casan, ayer lo leí, la última estadística es a los 32,2 años, de media. Estamos solamente por detrás de Suecia, en Europa. Suecia, las suecas se casan 2 años más tarde, todavía a los 34. Pero después de Suecia, vamos los segundos. Entonces la gente te dice, pero bueno, ¿yo qué voy a estar hasta los 32 años a 2 velas? No, te puedes morir, a lo mejor te da un ataque de virginidad y te mueres ahí mismo, ¿no? Ves a alguien muerto y dices, no, es que el pobre, pues... Tanto aguantó, que al final le dio y mírale, ahí está. Pobre infeliz, ¿eh? Sí. Se murió de... O de pronto te hinchas. ¡Pum! Bueno, es un poco esta sensación, ¿no? Dices... Yo por ejemplo, a la gente joven intento explicarle, mira, al final todo es lo que tú quieras conseguir, ¿vale? Yo puedo decirte 2 cosas. Mi vida no ha sido inmaculada, no ha sido tan golfa como la de otra gente, pero no ha sido inmaculada. Sé lo suficiente en persona de lo que no hay que hacer y sobre todo tengo una experiencia de más de 30 años, casi 40, de escuchar historias de gente. De esas os podría contar por miles de historias, o por lo menos centenares de historias. Y muchas de ellas historias sexuales. ¿Vale? Eso he oído de todo. Historias sexuales de sacerdotes, historias sexuales o medio de monjas, historias sexuales de chicos, de chicas con chicas, de chicos con chicas, de chicos con chicos, de todo. Y entonces eso, y he leído mucho también. Hace unos años que a mí me interesaba más el tema, pues bueno, incluso hice lo que hoy sería un máster en la Universidad Pontificia de Salamanca, estuve 2 veranitos allí, de 10 de la mañana a 8 de la noche, enterrado en los sótanos de la Ponti, pues dale con el tema de la sexualidad, ¿no? Algo aprendí. Luego ya, no sé, fui perdiendo el interés, pero con todo eso te haces una idea, ¿no? Y es la idea que yo tengo. La idea es esta, mirar, yo creo que lo que la Iglesia dice, el cristianismo dice, y curiosamente el resto de las religiones y de las tradiciones espirituales del mundo dicen, qué curioso que en esto coincidan, todas, ¿eh? Yo hoy esta tarde, por ejemplo, estaba viendo qué pensaba el judaísmo de la masturbación y tal. Es muy curioso. En días anteriores he estado leyendo lo que pensaba el budismo. Hay una coincidencia casi total. Cada uno te da sus rollos, sus historias particulares, pero al final la conclusión es la misma. Y yo digo, qué raro,
¿no? Porque, fíjate, ¿qué tendrá que ver un chino del siglo VI antes de Cristo con nosotros o con un judío? Son tradiciones culturales que son inconexas, no tienen nada que ver entre sí, pero han llegado a la misma conclusión. ¿Por qué será? Por algo será. Quizás hay una sabiduría en la humanidad que se ha ido propagando, pues como la sabiduría que tienen todos los pueblos indígenas, los desarrollados, ¿no? De que hay que respetar el planeta, de que no hay que matar a los animales por matar, de que no hay que cortar los árboles por cortarlos. Bueno, son cosas que alguna gente pues llamaría la ley natural, ¿vale? Bien. Aquí coinciden o coincidimos todos. ¿Qué dicen estas tradiciones? Estas tradiciones dicen, mira, lo primero, el sexo es una cosa buena. El sexo no es una cosa mala. El sexo es una cosa buena. Pero hay que vivirlo en un contexto concreto. Y ese contexto es el del compromiso de por vida. Dices, joder, qué difícil, qué duro, ¿no? Yo no me voy a casar hasta los 27 años, vaya vida más triste que me espera. Yo no sé qué decirte, ¿eh? Yo he escuchado muchas historias tristes. Y las historias más tristes que he escuchado no son de la gente que ha vivido castamente, ¿eh? Os lo digo de todo corazón. Las historias más tristes que me ha tocado escuchar no han sido las de la gente que ha vivido castamente. Han sido otras. ¿Vale? Pero cuando digo historias tristes, digo historias, algunas terribles, ¿eh? Algunas terribles. O sea, el padrino de mi hijo, Josep Otón, que es escritor y bueno, intelectual y un montón de cosas, él me decía una vez, por cosas que a mí me pasó en su familia, él me contaba cosas de su familia y me dijo, el sexo mal vivido trae sangre. El sexo mal vivido trae sangre. Tío, qué exagerado, ¿no? Dice, yo te lo puedo contar por mi propia familia. Sangre. ¿Vale? Y la experiencia que yo tengo, sobre todo a medida que me he ido haciendo mayor, es esa. Es así. ¿Por qué? Pues porque el sexo es una pasión y las pasiones te dominan y te hacen hacer pues lo que no tienes que hacer. Por ejemplo, tú puedes... La Biblia dice no cometas adulterio. Yo he visto amigos míos o a gente conocida cometer adulterio. Lo he vivido en mi propia carne. En mi propia carne, cuando digo mi propia carne, no quiero decir que me haya pasado a mí, pero sí a gente muy cercana a mí. Les he visto cometer adulterio. Y venirte un hombre llorando y decirte, es que hice esto. ¿Y lo sabe fulanita? Sí. ¿Y os lo has dicho? Sí. ¿Y qué te ha dicho? No me deja dormir con ella desde hace 15 días. Y claro, una persona destrozada no te vas a poner a machacarla, pero pensar, Dios, pero vamos a ver. O sea, estás casado con una mujer guapísima, una tía que te quiere, te has enrollado con otra mujer casada, para 3 veces. Pero tú te has dado cuenta de la que acabas de liar. ¿Qué van a pensar tus hijos? Te acabas de cargar a tu mujer, ese matrimonio ya no va a ser igual nunca. Yo siempre digo que un matrimonio tradicional es como un jarrón de la dinastía Qing, que son los buenos, que le has pegado una patada. ¿Le puedes pegar con los tites? Pues a veces sí, con paciencia, pero nunca va a valer lo mismo. Ya no le vas a poder vender como cuando estaba entero. ¿Un matrimonio tradicional le puedes arreglar? Se puede arreglar, claro que sí, pero no puedes pretender que sea igual, porque nunca lo va a ser. Y mirar que hay gente que dice, bueno, porque Dios todo lo perdona. Sí. Pero yo sigo diciendo que no va a ser igual. Que pueda seguir, que deba seguir y que debas perdonar. Pues sí, la Iglesia lo dice, oye, si puedes perdonar, perdona. Pero no va a ser igual, ¿eh? Eso ya no va a ser igual. Vale más a veces tener un jarrón pegado que ningún jarrón. Pero vale más tener un jarrón sin romper que un jarrón pegado. Y esto es de cajón. Yo lo he visto, lo he vivido y sé lo que es. Esto no es lo que te venden en las películas de Hollywood, ¿no? Que te aparece un adulterio, tú ves los puentes de Madison, por ejemplo, ¿no? Joder. ¿Ves Doctor Zhivago? Mira que me gusta a mí esa película, la de Doctor Zhivago. Pero te pones a pensarlo y dices, no, pero si es la historia de un adulterio, joder, desde el principio hasta el final. ¿Ves una ópera de Wagner? Mira que me gusta la música clásica, pero dices, espera, a ver, si con la música clásica te están metiendo ideas de un adulterio y de una traición. Ay, pero es que queda tan bonito. Tú ves a Clint Eastwood en los puentes de Madison
Que es la primera, él que ha sido tan machote siempre, es la primera película en la que llora. ¿Cómo no? Si es que estás deseando casi que se acueste con Meryl Streep. Pero eso es mentira. Eso es mentira, eso es un pecado. Eso que te ponen con miel, azúcar, leche condensada, es destrucción. Y es mal. Pero a todos, O sea, tú estás viendo el película y dices, venga, que se enrollen, que se enrollen. Y te dices, a ver, ¿cómo que? No, hombre, no. Eso trae mal, no trae bien. No trae bien. El engaño nunca ha traído bien. El adulterio nunca ha traído bien a ninguna parte. Y eso todas las culturas lo saben. Tú puedes ponerle guindas o puedes poner lo que tú quieras, pero es lo que es, no es otra cosa, ¿vale? Este aspecto está claro, todo dirá, no, el adulterio sí, Bien. Vamos con el sexo prematrimonial. Voy a tocar los puntos conflictivos, ¿no? Por ejemplo, la media de parejas en Europa, antes de encontrar la pareja definitiva, me parece que anda en Francia, yo en España no sé las estadísticas, en Francia anda por 17,5 parejas, antes de tener la pareja definitiva, de media. Habrá quien ha tenido 3 y habrá quien ha tenido 50. Pero de media, pongamos rollos antes de tener a tu pareja definitiva. Lo cual es lógico, si empiezas a los 14 o antes y estás hasta los 32 y sales todos los fines de semana al lío, pues claro que puedes tener 30 parejas y más. Yo digo, muy bien. Digo, ¿eso es inocuo? ¿Eso es igual no tenerlo que tenerlo? ¿Es positivo o es negativo? Yo le pregunto a la gente joven. Dicen, da igual. Digo, no, igual no puede dar. Hay demasiada diferencia como para que dé igual. Tiene que ser o bueno o malo. Pues bueno. Digo, muy bien. Yo a veces cojo en la pizarra y pongo una raya y digo, ventajas aquí, inconvenientes aquí. ¿Quién empieza? Venga, ventajas. Todos. Que te lo pasas muy bien. Jo, está de puta madre. Digo, vale, muy bien, te lo pasas bien. Y a veces pongo, a veces. Y hay muchas chicas entonces que hacen. Los chicos no, pero muchas chicas dicen, ¿vale? Te lo pasas bien. ¿Más? Algún chico, hace una semana un chico me dijo, se lo cuentas a tus amigos. Yo le dije, machista miserable, fuera de mi clase. No, no se lo dije. Digo, muy bien. Digo, chicas, ¿qué tienes que decir? Digo, te voy a denunciar por machista, acabas en la cárcel tú, ya verás. Están buenas las cosas, les digo yo. Tú sigue por ahí, sigue por ahí. Digo, sí, de verdad, eso también cuenta. Pero no, como no está bien, pues no lo vamos a poner. Aunque para muchos chicos es muy importante, O sea, que van diciendo, oye... ¿Vale? ¿Digo alguna más? No hay ninguna más. A nadie nunca se le ha ocurrido ninguna más. ¿Sabéis por qué? Porque no la hay. No existe. Hay una que ellos, es demasiado complicada para que ellos la entiendan. Yo la voy a decir aquí en secreto. Y es importante. Te sientes tu autoestima crecida. Te sientes socialmente integrado. ¿Por qué? Porque es lo que esta sociedad premia. Pero claro, esto dicho así queda muy feo, porque parece como que lo haces por la sociedad, no por ti. Entonces, nada, la gente se queda en el placer, ¿vale? Entonces pasamos a la otra parte, digo yo, venga, cosas en contra. Lo primero, las chicas, te llaman puta. Segundo, te puedes quedar embarazada, puedes coger una enfermedad de transmisión sexual, se pueden enterar tus padres, te van a poner pingando, vas a tener un follón, te vas a preocupar, te pueden abandonar, te pueden decir... Se llena rápidamente la otra parte. Y yo les digo, pues ya está. Vosotros mismos. ¿Pero es así o no es así? Yo les digo, ¿es así o no es así? Sí. ¿Compensa esta parte todo lo demás? Puedes pensar que sí.
A los 16 años puedes pensar que sí. Si a los 40 años lo piensas, yo creo que te falta un verano. ¿Vale? Yo les digo, vosotros veis esto porque estáis muy necesitados. Pero va a llegar un momento en el que os vais a dar cuenta de que el sexo es lo que es. Y no es para tanto. Es una cosa importante, es una cosa que tiene una función y es una cosa que es buena en el matrimonio, que es agradable, pero no es para tanto. Hay un personaje de Balzac, creo que es, ¿no?, que cuenta como una chica que está muy interesada, al final le paga a un campesino para que le haga los favores. Y cuando, por pura curiosidad, y cuando acaba al final le dice, pero esto es, el campesino le dice, señora, en cuanto yo sé, sí. Y ella dice, ¿y por esto la gente? ¿Por esto? Por Dios. Y es que es así. Cuando ya has tenido muchas relaciones dices, vaya, no era para tanto. No era para tanto. Quiero decir que está bien, pero hay tantas cosas a este nivel en la vida que no era para tanto. No era para tanto. Otra cosa que yo les digo del sexo prematrimonial, digo, mira, las personas somos seres históricos. Somos seres que nos vamos haciendo en el contacto con la vida. Y la gente con la que tú te relacionas de una manera u otra va construyendo tu vida, forma parte de tu vida. Porque somos seres relacionales. La gente con la que tú has estado en la cama va a seguir en la cama contigo el resto de tu vida. ¿Cómo? Yo de la misma manera que los coches que has tenido, yo he tenido 8 hasta ahora. Y cuando conduces un coche nuevo, ¿qué es lo primero que haces? Cuando has tenido muchos coches y te compras uno nuevo, ¿qué es lo primero que haces? Cuando le conduces, dices, joder, este tiene el cambio más duro que el... Sí. No dices, uy, no lo voy a pensar. No. Tiene el cambio normal. Y acelera, jo, aquel... No. Es imposible. Es imposible. Yo siempre le digo, tus amantes van a estar contigo en la cama con tu mujer o con tu marido. Van a estar. ¿Por qué? Porque forman parte de tu vida y de tu experiencia. Es inevitable. No lo puedes evitar. No vas a poder evitar comparar, no vas a poder evitar recordar, no vas a poder evitarlo, no vas a poder. Alguien dice, a mí no me importa. Digo, pues perfecto, muy bien, ya está. Si no te importa, pues tira millas, venga. Aquí estamos dando razones, no estamos intentando convencer a nadie de nada. Yo estoy diciendo simplemente lo que hay, ¿vale? Entonces, como estas cosas no te las van a decir nunca en la sociedad, porque nunca se dicen, en algún sitio se tendrán que decir. Porque encima quieres dar una charla de estas en el Ateneo de Santander y hay unos cuantos grupos que te hacen el boicot y ni siquiera puedes dar la charla. Digo, viva la libertad de expresión. Bonita libertad de expresión. Libertad de expresión para decir lo que yo pienso solamente. Y no voy a seguir por ahí porque ¿para qué? Pero me parece muy triste. Me parece muy triste. ¿Por qué estas cosas no se pueden decir en la tele? Di lo otro, pero di esto también. ¿Y que la gente escoja? No, que la gente escoja no. Que la gente crea lo que yo digo. Hacemos en los institutos y en otros lugares, hacemos seminarios para explicar cómo se pone un condón. Pero por el amor de Dios, ¿cómo se pone un condón? Pero si eso lo aprende un mandril. Hace falta hacer un seminario para eso. Por el amor de Dios. Pero para hablar de la afectividad o de la relación del hombre y la mujer o de la inteligencia emocional o de los bloqueos en el matrimonio o de la resolución de conflictos, no, para eso no. Para eso no hay tiempo. Digo, vaya, qué mal rollo, ¿no? ¿En qué están pensando los que dirigen esta sociedad? No me voy a poner en plan reivindicativo, pero estas cosas hay que hablarlas. Tranquilamente, sin histerismo, sin hacernos unos fanáticos, pero hay que hablarlas, y sobre todo a la gente joven. Decir, hombre, que no te las entos en el mismo papo, que no te engañen, que ya está bien, ¿vale? ¿Más inconvenientes? Pues yo creo que hay más inconvenientes. Os puedo decir una cosa, tener relaciones antes del matrimonio tiene muy pocas ventajas. De hecho, solamente tiene una, que te lo pasas bien. Si te lo pasas bien. No tiene más. Todo lo demás son inconvenientes.
Eso en cuanto al sexo prematrimonial. Tú puedes decir, bueno, no, pero vamos a ver, sí, pero es que otro caso, ¿no? Es que somos novios, nos queremos, nos amamos, nos vamos a casar fijo, pero claro, como tenemos que esperar a los 32 años por lo de la media, pues, y tenemos 23, pues nos quedan 9 años y entonces, como, no, ante Dios estamos casados, estamos casados ya y entonces pues ya vamos a tener relaciones y tal, ¿no? Yo digo, ya. ¿Y qué pasa si uno de los dos se muere? ¡Ay! ¡Qué trágico eres! ¿Y qué pasa si finalmente la relación se rompe? Porque las estadísticas dicen que los noviazgos serios se rompen igual que los otros. ¿Y qué pasa si estáis tan seguros y estáis tan seguros, ¿por qué no os casáis? ¡Ay, por favor! Si no tenemos ni piso, ni tele, ni coche, ni... ¿Cómo nos vamos a casar si no tenemos tele? ¿Qué matrimonio se va a formar sin una tele? Vamos a ver. A ver, es una chorrada, pero yo a veces lo pienso. Yo digo, mira, yo a veces lo pienso por mis hijos. Yo digo, si yo tengo un hijo o una hija que realmente tienen una relación de pareja y es verdad que las cosas están mal y están yendo bien, ¿por qué no se casan? Pues que se casen. Pero si esto antes se hacía, si era muy normal. No, es que la boda, pero ¿qué boda, hombre? ¿Qué boda? Pero si la boda es nada. Es decir, eso es la boda. La boda no es el banquete, ¿eh? La boda es la boda. El banquete es el banquete de boda. ¿Vas a ir a la boda de no sé quién? Sí. Anda, pero no fuiste a la boda, no te vi en la boda. No, no me viste en el banquete. En la boda sí me... No me viste porque tú no fuiste, pero sí fui a la boda. ¿Sabes? No me viste porque no entraste, pero yo sí fui a la boda. Tú no fuiste a la boda, tú fuiste al banquete. ¿Vale? No, la boda es la boda. ¿Por qué? Bueno, pues si lo tienes tan claro, cásate, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué hacer las cosas tan difíciles? ¿Entendéis? Bueno, esto es con respecto a este tema, al de las relaciones prematrimoniales. Todos hemos pasado por ahí y, bueno, y hay otra cosa que es importante también. Tenemos que tener en cuenta que la sexualidad es un deseo a veces muy fuerte. Y con esto entro en otro tema, del que nunca se habla, que es el tema de la masturbación. En esta asamblea nunca se ha hablado de ese tema. Pero bueno, yo he pensado que era bueno hablar de él, porque sobre todo la gente joven no tenéis ni idea de muchas de estas cosas y yo creo que es bueno hablar de ello, ¿no? La masturbación es un fenómeno muy extendido. Yo las últimas encuestas que he consultado, así fiables, me han asustado, tanto masculina como femenina y en todas las edades. No es una cosa propia de adolescentes, sino que es una cosa de todas las edades. Se da en todas las edades, tanto entre gente soltera como en gente casada, ¿no? Bueno, eso está ahí. Una cosa que está en general, hay que tomarla en cuenta. No hay que no hablar de ello o decir simplemente es pecado. Bueno, a ver, vamos a matizar un poquitín, ¿vale? ¿La masturbación es algo que está mal? Parece que sí. Es decir, si tú miras el diseño básico, ¿no?, del tema, tú coges a un individuo o a una individua y los observas desde un punto de vista estrictamente de diseño, ¿no?, y dices, esto parece que está diseñado, a esto le falta algo. Esto está diseñado para encajar en alguna parte, pero cuando ves el cuerpo de una mujer dices, aquí. Es decir, parece que esto está diseñado para ser compartido entre dos. ¿Puedes hacerlo funcionar solo? Sí. El cigüeñal de un coche también puedes hacerle funcionar sin transmisión. Tú coges el cigüeñal de un coche, le conectas a los émbolos, le das y empieza a hacer pum, 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 pum. Y funciona. Pero no está hecho para eso. Un cigüeñal está hecho para conectarse con la dirección, a través de una cremallera o a través del tipo de transmisión que sea, y conectar con la parte motriz del vehículo y moverle. ¿Funciona solo? Sí, pero no está hecho para eso.
De hecho, un cigüeñal funcionando sin eje de transmisión no vale para nada. Es inútil. Eso es lo que significa la masturbación. La masturbación significa darte placer a ti mismo. Dices, pues hay veces que dices, pues bastante chunga es la vida y bastante triste es, como para que encima yo no pueda consolarme a mí mismo. Bien, es una manera de verlo. También puedes tomarte una gominola o puedes tomarte un bocadillo, quedar con tus amigos, ver un programa de tele, coger el móvil, chatear o lo que sea. Es una cosa más, ¿vale? Alguien puede decir, bueno, pero es que la tensión sexual que tengo es tan fuerte que necesito aliviarla de alguna manera. Este es un argumento serio. Este argumento sí que es un argumento serio. Tan serio que la Iglesia dice, la masturbación es un acto, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que desde luego no peca nada de liberal, eso os lo digo yo. Es más bien conservador. La masturbación es un acto objetivamente desordenado, pero que tiene una valoración moral distinta. ¿Qué significa esto? Que no es lo mismo en un chaval o en una chavala de 15 años que tienen un nivel de oxitocina en sangre de no sé cuántas unidades por mililitro que en una persona casada de 40. ¿Por qué no es lo mismo? Hombre, porque para que haya pecado tiene que haber libertad. Materia grave, advertencia plena y consentimiento pleno. Podemos hablar de libertad cuando existe una pulsión tan fuerte que es casi incontenible. Por eso el Catecismo dice, la pulsión, la fuerza de la pulsión puede disminuir e incluso anular, dice la cita literal, e incluso anular la culpabilidad. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque no podemos meterlo todo en el mismo saco. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues hombre, significa que es una cosa que se nos propone, y yo a los adolescentes lo digo, es que es casi imposible. Pues sí, hay que reconocer que en ciertas épocas es extremadamente difícil, especialmente para los varones, pero para algunas chicas también. Es extremadamente difícil y a veces puede ser hasta imposible casi. Por eso la Iglesia dice esto. ¿Vale? Pues ya está. Pero eso no significa que, como eso es así, igual da 8,80. Porque tampoco es así. También la Iglesia te dice, hombre, no seas egoísta. Ay, pero es que a veces... Bueno, vale, es que he pecado de egoísmo. Bueno, pues arrepiéntete y pide perdón. Bueno, como Dios me perdona, pues ahora peco de egoísmo siempre. Te pego una torta a ti y otra a ti, perdón, Señor. Toma y toma, ¿no? Sí. Hubo uno en mi pueblo, esto es verídico, que le pegó una paliza a una vecina, que decía que eran muy malas y tal. Le pegó una paliza. Era un hombre así como muy... de estos de sabiduría de pueblo. Pero pegó a la vecina y fue a los juzgados de Puebla de Siero y le condenaron a pagarle 200 pesetas. Y ¿tiene algo que decir usted, acusado? Él dijo, sí, señoría. Y pues, ¿qué tiene que decir? Hasta la semana que viene. Dice, porque por 200 pesetas mañana le voy a dar otra. Hombre, esto es verídico. Vamos a ver. Este no es el planteamiento. Yo siempre le digo a la gente joven, mira, ni te agobies porque te has masturbado una vez, o 3, o 4, o 5, ni digas, ¿qué más da? No. No hace falta, dices, le he dicho una palabra a alguien, una mala palabra, ¡ay, qué culpable! Bueno, pues no pasa nada, hombre, no vuelvas a hacerlo. Lo he vuelto a hacer, bueno, pues no pasa nada, pero intenta mejorar. La cuestión es, intenta mejorar un poco. Hay un extremo que es agobiarte y vivir culpabilizado, que eso Dios no lo quiere, pero para nada. Lo último que Dios quiere es que vivamos amargados y culpabilizados. Lo último. Pero otra cosa es decir, bueno, igual da 8,80 y anchas Castilla y venga. No, eso tampoco es. Es un equilibrio. Y no sé si esto está claro. ¿Vale? ¿Y qué más me queda? Pues yo creo que básicamente hemos hablado del adulterio, hemos hablado de las relaciones prematrimoniales, de la masturbación, no sé si hay más. Esta es la ley de Dios. ¿Cómo se nos propone? Bueno, pues como una forma de mejorar. Yo hay una cosa que tengo clara. Las personas que han decidido vivir una vida casta, aunque hayan tenido caídas las tiene todo el mundo, en el tema sexual y en los otros temas. Pero las personas que se han esforzado por tener una vida casta mejoran a todos los niveles.
mejoran a todos los niveles. Esto es así. Yo estoy convencido. El otro día leía, pensando un poco en este tema, leía una estadística, un blog, no sé si era de la BBC, de un grupo de gente que ha decidido, se llama NoFap. NoFap, en inglés, ¿no? NoFap es otra cosa. Que es un grupo de gente que ha decidido dejar de masturbarse y escribir sus experiencias en la red. Pero gente no creyente, o sea, vamos, gente completamente... Y estuve leyendo algunas cosas que la gente pone, es mondante. Hay gente que dice, yo me he vuelto más ordenado, tengo mi habitación súper limpia. Otro dice, yo he dejado de dejar las cosas... A lo mejor son paranoias de esas que le entran a la gente también a veces, pero me llamó la atención, digo, tú fíjate, aquí todo va y viene. O sea, esto es un... O sea, y todos hablaban como que era una cosa muy positiva. Digo, bueno, pues vale, sí, así tendrá que ser. ¿Vale? Esta es la cuestión. No hay que vivir angustiado ni culpabilizado, pero tampoco hay que ser idiota. Y tener en cuenta cómo son las cosas. Yo creo que estoy convencido de que, por lo que he visto en mi propia vida y en la vida de la gente que me rodea, termino con esto, la gente que vive la ley de Dios en este aspecto, como en los demás, está mejor. No digo que sea fácil, digo que a la larga estás mejor. Hacer ejercicio y no comer donuts, muchos, es mejor. Cuesta más que... Yo lo digo porque a mí los donuts me encantan. Es mejor. Es mejor que no hacer ejercicio y comer lo que te apetece. Y es así.